¿cierto? Sí, se acaba de decir que Listo. Fabián solicitó la... Entonces, comienzo por presentarnos. Pues nosotros somos integrantes de un grupo de investigación en psicología jurídica, en el cual estamos haciendo nuestra práctica profesional de escenario 1. Pues en el día de hoy los invitamos para que participaran y nos colaboraran porque pues nuestro tema principal de nuestra investigación es la prevención de la violencia en la estrategia del trabajo colaborativo. Entonces, la dinámica es la siguiente. Vamos a hacer 5 preguntas en las cuales ustedes nos van a colaborar dando sus opiniones, experiencias y pues vivencias frente a las preguntas para nosotros también sacar como unos resultados, conclusiones y sugerencias al final, pero pues digamos que eso es a lo que queremos llegar. Eh, Voy a comenzar por leerles y compartirles el objetivo general de nuestra investigación, que es realizar un diagnóstico sobre la estrategia de trabajo colaborativo, pues en la formación de pregrado de la UNAD para identificar sus debilidades, fortalezas, proponiendo mecanismos de resolución de conflictos de manera pacífica. Es lo que buscamos con nuestra investigación. Bueno, mi nombre es Fabián Neira, se me había olvidado decir los nombres. Está la compañera Sandra Valenzuela y Alex Artunduaga. Los tres componemos el grupo de investigación. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Yo les voy a ir dando la palabra para tener como un orden. ¿Listo? Entonces, nuestra primera pregunta ya la vamos a proyectar. Entonces, profesores, ¿cuál ha sido su experiencia con la implementación de la estrategia de trabajo colaborativo en sus cursos? Entonces voy a comenzar por el profe Leonardo. ¿Listo? Bueno, gracias, Fabián. Bueno, yo pienso que la experiencia en la implementación del trabajo colaborativo en los cursos ha sido positivo. Lo que pasa es que veo que la mayoría de los estudiantes que tienen esa opción para hacer sus actividades no tienen un conocimiento como más profundo o la metodología que utilizamos nosotros para poder sacar adelante esa estrategia. Pero pienso que es muy buena. Necesitamos fortalecer mucho esta actividad y hacer que los estudiantes tomen conciencia de la importancia que es trabajar en equipo. Las actividades colaborativas siempre van a dar un mejor resultado que una sola actividad por una sola persona. Entonces estoy muy de acuerdo que los trabajos colaborativos y mi experiencia era con algunos estudiantes ha sido un poco negativa porque la mayoría no maneja esa opción de trabajo y a veces dicen, cuando fui docente de cátedra, me llamaban y decían, profe, lo que pasa es que somos dos del grupo, de mi trabajo colaborativo solo trabajamos dos, uno ingresa ya cuando vamos a hacer la actividad y otros pues no se presentan o sacan muchas disculpas. Inclusive algunos me llamaban y me decían, profe, yo no tengo tiempo de trabajar en grupo, entonces si me acepta el trabajo individual. Pienso que deberíamos fortificar mucho más esa estrategia de trabajo en grupo. Gracias, profe. Listo. Entonces, ahora continuamos con la respuesta de la profesora Patricia. Gracias, mi Fabi. Bueno, el trabajo colaborativo es una estrategia bastante efectiva, siempre y cuando los estudiantes entiendan la dinámica de cómo hacer ese desarrollo de trabajo colaborativo dentro de los foros. Desafortunadamente, incluso hay algunos docentes que no conocen esa dinámica y no la saben orientar hacia el trabajo colaborativo. Nosotros los consejeros dentro de lo que hacemos,
De alguna manera intentamos orientar a los estudiantes en este proceso. Sin embargo, a veces se pierde como ese canal de comunicación y se pierde como ese trabajo que se hace con los estudiantes porque algunos, como digo, no todos, pero sí algunos docentes no conocen esa dinámica, cómo se desarrolla el trabajo, de cómo se desarrolla el trabajo colaborativo y resulta no siendo una estrategia efectiva. ¿Por qué? Porque es necesario seguir como esos protocolos que realmente tiene el trabajo colaborativo para el desarrollo de pues la tarea colaborativa para el desarrollo de un trabajo. Entonces, sí es una estrategia efectiva, pero es necesario que los docentes también aprendan cómo es que se lleva a cabo esa dinámica de trabajo colaborativo para que la puedan orientar de manera efectiva con los estudiantes. Ok, mi Pati, muchas gracias. Continuamos con Andrés. Hola, buenas noches a todos los Buenas presentes. noches. Bueno, yo voy pues a decir algo, pues frente a lo que comunica la profe Patricia, pues yo no es que sea uno de los profes que no lo conozca, sino es que todos los cursos que manejamos, o sino todos, gran mayoría que manejamos en el programa Artes Visuales, al cual pertenezco como docente, se manejan trabajos independientes. Esto, pues digamos que sí es quizás una complejidad, yo lo entiendo porque pues he sido estudiante también de algunos diplomados en la universidad y requieren pues un trabajo colaborativo, entonces yo también sí he tenido el rol de estudiante y entiendo pues la complejidad realmente. Sin embargo, pues como les digo, no, nosotros digamos que en el programa en su mayoría son trabajos independientes, entonces eso de trabajo colaborativo casi no. Sin embargo, yo sí puedo decir que hemos trabajado también desde el semillero que yo lidero, yo soy líder de un semillero, el cual nosotros tenemos reuniones semanales con estudiantes. Este semillero pues busca la participación de estudiantes y de hecho sí hemos logrado resultados muy interesantes. Ahorita estamos en la creación de un cortometraje y ha sido muy enriquecedor porque realmente han sido proyectos que se han hecho, digamos, de la mano con los estudiantes, ¿sí? Ya hicimos un guión, ya estamos en la parte del storyboard y pues me parece que es muy, o sea, es efectivo, digamos, cuando hay compromiso de las dos partes, ¿no? Tanto el profesor como el estudiante. Quizás en ocasiones también las complejidades de los estudiantes, por todo su rol, no solamente académico, sino familiar y personal y laboral, puede afectarle, ¿no? El interactuar con otros, ¿no? Eso es como un problema de la virtualidad, aunque me parece que se puede solucionar. Como les digo, yo dentro del semillero manejo este tipo de trabajo, no necesariamente en un curso, pero me parece que es muy bueno trabajar así. Y bueno, y creo que hoy en día pues el mundo va para ese lado. Hay veces que hay que ser sincrónicos desde la virtualidad. Listo, profe Andrés, muchísimas gracias por tu aporte. Profesora Sonia, levantaste la mano. Muchísimas gracias. Ya, ahora sí, ya me pude conectar a mi computadora, ahora sí ya estamos funcionales. Bueno, hay que mirar el trabajo colaborativo desde dos dimensiones. O sea, sí es un ejercicio que se puede ir implementando, pero reúno los dos comentarios anteriores y es que cada curso tiene sus diferentes metodologías. Entonces, el trabajo colaborativo está planteado dentro de la metodología de desarrollo de habilidades sociales, dentro de la dinámica de formación e integración entre los estudiantes. Nosotros tenemos una característica bien particular y es que nuestra universidad es virtual y a distancia. Y eso nos genera otro tipo de características, otro tipo de tipologías de procesos de formación y otro tipo de acompañamientos. Entonces pasa que así como tenemos cursos que permiten el desarrollo de procesos de trabajo colaborativo, hay otros que tienen que ser más disciplinares y más concretos frente a su proceso de desarrollo.
Entonces, desde mi experiencia, el trabajo colaborativo que genera justamente eso, esos diálogos y esos desarrollos de profundización que pueden tener entre los estudiantes también docente, porque principalmente se desarrollan en el foro de discusión, pero tenemos también grupos que desarrollan otro tipo de contextos para poder dialogar, para poder desarrollar todo su proceso, como son los grupos de WhatsApp, incluso arman equipos en Teams, o sea, generan otro tipo de diálogos. Entonces, dentro de esa dinámica es una fortaleza cuando todo el grupo se compromete. ¿Qué pasa dentro de los procesos que nosotros tenemos? La selección de los grupos es aleatorio y los da directamente el sistema por zonas. Esto quiere decir que dependiendo de la zona en la que están, pues el sistema coge, los ubica y sabemos que tenemos 5 estudiantes por grupo. Eso implica también tener que desarrollar otro tipo de procesos. Si son de la misma carrera y han tenido la posibilidad de venir desarrollando el proceso, pues se pueden acompañar y ya se conocen, ¿sí? Que eso es una ventaja. Que se generen también esas fraternidades dentro de esos caminos que van desarrollando la carrera, que es también a lo que le llamamos la vida universitaria. Entonces, ¿qué implican esos diálogos? Pero también pasa que dentro de esa misma selección de los grupos tenemos estudiantes que no ingresan, que no tienen acceso a la plataforma o que por muchas circunstancias tienen diferentes dinámicas y esos encuentros que generan dentro de las dinámicas con los otros grupos no se pueden dar. Entonces, ¿qué pasa también con esa flexibilidad que puede generar los grupos colaborativos? Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, tiene una fortaleza significativa porque es que si uno no alcanzó, los otros lo apoyan. Y dentro de todos generan ese proceso para lograr el objetivo. Esa es la finalidad. Pero también pasa que nosotros dentro del proceso misional que tenemos en la universidad tenemos el ser autónomos y el ser responsables dentro de ese proceso. Dentro de esas dinámicas, no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de compromiso. Entonces, siempre vamos a encontrar estudiantes que generan todos sus aportes, que hacen todo su proceso, y otros que sencillamente copian lo que el otro puso en el foro, o sencillamente hacen unos aportes que no tienen mayor fundamentación. Entonces, también, ¿qué implica eso frente a los procesos de formación? Entonces, yo tengo mis cursos, en algunos tengo el híbrido, tengo trabajo individual y trabajo colaborativo, a fin de fortalecer esos dos procesos. Uno que genere los diálogos, pero otro también donde cada uno de los estudiantes fortalezca sus propios procesos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, dentro de esa dinámica es una fortaleza, pero desde ahí también eso, hay que aprender a acompañarlos. O sea, que implica enseñarle a los estudiantes que tengan liderazgo, que tengan convocatoria, que tengan la posibilidad de generar esos otros enlaces con sus compañeros. Pero pues también encontramos otros contextos donde sencillamente pues esperamos a que nos digan qué hacer y no generamos ningún otro proceso, ¿sí? Entonces, dependiendo de los cursos, por eso también les digo, dependiendo del curso, dependiendo de la carrera, miramos la fortaleza del trabajo colaborativo. Entonces, era eso, familia. Gracias. Tienes Gracias, el micrófono profe. apagado, Fabi. Sí, Ay, qué pena. súper. Y continuamos con la intervención del profesor Oscar. ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenas noches para todos. Bueno, con relación a mi experiencia con la estrategia de trabajos colaborativos, ha sido en unas ocasiones buena, en otras ocasiones mala. A veces uno con la mediación que cree quiere tener unos objetivos, pero pues como en la presencialidad y como en la virtualidad, pues no se pueden alcanzar. Como en otras que sobrepasan el objetivo y tienen resultados mayores. No le veo mucha diferencia al trabajo colaborativo con relación a una clase presencial. Está el que trabaja y quiere hacer todo bien. Está el que se conecta el último día para que se deja llevar de los compañeros, el concha, digámoslo así. Eh,
En la virtualidad tal vez uno no puede hacer ese tipo de seguimiento como en la presencialidad. En la presencialidad uno los está viendo y bueno, dice, este trabajó, este no está trabajando, este está en el celular, no está hablando, está callado. En la virtualidad, como en los cursos, uno no hace seguimiento sincrónico a esas reuniones. Entonces no tiene la certeza sino hasta que le llega al estudiante y le dice, no, es que fulanito no trabajó o que fulanito no hizo, entonces que él presenta solo el trabajo. Pero ese tipo de tensiones que se hacen, que están allí presentes, es el que enriquece el trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque muy probablemente ya en su quehacer profesional, él en su dependencia con sus compañeros de trabajo, va a tener que tener esas mismas relaciones sociales y va a tener que entrar a manejar esas situaciones como tal. Un manejo emocional, un manejo de comunicación asertiva, que es al que nosotros le apuntamos de solidaridad, de cómo decirle al compañero, venga, trabaje que yo estoy trabajando y estoy aportando más, o que no está de acuerdo con el otro compañero y tiene que entrar a decir, bueno, aunque no esté de acuerdo, pues le voy a meter la ficha para que el trabajo salga bien. Ese como tal es como el objetivo emocional y personal del trabajo colaborativo, además de un objetivo ya más académico disciplinar, que es construir un trabajo desde diferentes miradas, no únicamente desde una sola mirada, sino que ese trabajo que está allí sea enriquecido por las diversas experiencias que todos tenemos, así sean contrarias. Entonces, la experiencia ha sido buena en la mayoría de casos. A veces funciona la metodología que propone. Es que no hay que generalizarlo, o sea, yo no lo generalizo porque a veces me funciona a mí la metodología que propone la universidad, como otras veces no me funciona esa metodología y los chicos se autorregulan de forma diferente y sacan el mismo trabajo. Entonces, son grupos particulares el cual el docente debe estar mirando cuál tipo de metodología o qué modificaciones tendría que hacer para que se lleve a cabo bien el trabajo. Igual con los estudiantes, muchos estudiantes en este momento no quieren trabajar en grupo, no quieren, y lo que hacen es atrasar el proceso. Pero si uno les da la posibilidad de que trabajen individualmente, pues van a trabajar muy bien o se desempeñan de una manera mejor. Entonces, trato de trabajarlo de manera particular, acorde a las necesidades, a visualizar el contexto, y eso pues me permite que tenga experiencias positivas como también haya tenido experiencias negativas con relación al trabajo colaborativo en los cursos. Gracias, profe, por tu intervención. Vamos a pasar a la segunda pregunta que traemos para el día de hoy y es, ¿qué desafíos ha No, que observado? Patricia quiere hablar, Fabián. Ah, ok. Ya, voy a leer la pregunta y escuchamos la intervención de la profesora Patricia. ¿Qué desafíos ha observado en los estudiantes al momento de resolver los conflictos durante las actividades colaborativas? Y pues voy a comenzar con la profesora Patricia, pero algo que se me olvidó en la anterior pregunta es que si por favor nos pueden colaborar eh, diciéndonos de a qué curso o qué enseñan en la universidad. ¿Listo? Entonces te doy la palabra a mi profesora Patti. Gracias, Fabián. Bueno, quería intervenir otra vez y va más con la respuesta a la Con la pregunta pregunta anterior. anterior, pero pues también aplica para esta pregunta. Y Bueno, es sigue. precisamente a lo que yo me refería con respecto a no saber dinamizar los trabajos colaborativos en los foros. No estoy de acuerdo cuando dice Oscar David que no se le puede hacer seguimiento a los estudiantes igual que de manera presencial. Yo pensaría que se puede hacer mucho mejor en los foros. Precisamente por eso hay que saber dinamizar los trabajos colaborativos. El espacio que se apertura para ese fin es el foro.
en donde todos los estudiantes tienen que participar, tienen que subir sus aportes, tienen que hacer sus discusiones allí, sus comentarios y observaciones para que el tutor tenga la posibilidad de hacer ese seguimiento y de retroalimentar ese grupo para que pueda mejorar su producto o orientarlo si se está yendo por otro lado en el desarrollo de la tarea. Precisamente a eso me refería. Si el docente no sabe cómo orientar eso, el estudiante y los estudiantes van a entrar en conflicto, que es la pregunta que tú tenías aquí. La siguiente. La segunda pregunta. La segunda, ¿qué desafíos Sí. ha observado los estudiantes en momentos de resolver conflictos durante actividades colaborativas? Y estos conflictos se presentan precisamente por la mala dinamización del trabajo colaborativo entre el foro. Entonces llegan los estudiantes a preguntar, profe, pero es que nadie ha participado en el grupo. Pregunta uno, ¿y tú has participado? Ah, perdón, no respondí la pregunta inicial que tú hiciste. Yo soy consejera académica. Sí. Hasta el año pasado acompañábamos nosotros la cátedra unadista y dinamizábamos y le enseñábamos a los estudiantes a través de la cátedra a hacer trabajo colaborativo. La idea y el objetivo del trabajo colaborativo es precisamente, como decía Sonia, es que los estudiantes interactúen entre ellos y como lo dice Oscar, que desde diferentes perfiles haya una mirada del mismo tema. Pues cada uno desde lo que trae, desde su aprendizaje, desde que nació hasta el momento, tiene una visión de las cosas de manera diferente dependiendo de lo que ha vivido, de lo que ha visto y de lo que ha aprendido. Y la idea del trabajo colaborativo es que desde cada perspectiva se visualicen esos temas y se hagan discusiones que enriquezcan y construyan conocimiento. ¿Sí? Pero ¿dónde? Dentro del foro. O sea, no es permisible que los estudiantes hagan un grupo de WhatsApp. Nosotros les decíamos, hacer grupo de WhatsApp, pero para agilizar el desarrollo del trabajo y informar a los estudiantes, a los compañeros que ya subieron aportes, que ya hicieron observaciones, para que entren y revisen. ¿Por qué? Porque es que el foro le permite a todos los participantes tener la información de primera mano allí. Si se reúnen, y lo que decía Sonia, que hay veces no todos se reunían porque no depende, no depende de la voluntad de la persona a veces, sino de las múltiples ocupaciones que tiene. Precisamente para eso se diseña un foro, para que los estudiantes participen allí, consignen allí toda la información y puedan, a la hora que se conecten, revisar esa información y hacer aportes en ese espacio. Y es eso lo que tiene que orientar el docente. No se puede permitir un uso de otros medios de comunicación, porque si no, no va a tener un insumo para poder acompañar ese proceso, ¿sí? Entonces es importante que ese espacio sea direccionado para el docente, para que los estudiantes participen, hagan sus aportes, suban sus avances, hagan sus comentarios y hagan sus discusiones dentro de ese espacio. Y en cualquier momento, si el estudiante que trabaja todo el día y solamente puede entrar por la noche, allí estará la información. O el estudiante que trabaja en hora de la tarde, madrugada, puede entrar a la hora que su trabajo y sus otras ocupaciones le permitan. Por eso hablamos nosotros de flexibilidad del tiempo. Entonces, cuando no se cumple con eso, es cuando los estudiantes entran en conflicto. ¿Por qué? Porque no se respeta ese espacio y no se trabaja dentro de ese espacio. Entonces, no se sabe quién trabaja, quién no trabaja, con qué calidad trabaja cada uno y la calidad se puede revisar cuando se trabaja allí y se puede orientar para que mejore, pero dentro del foro. Y ese es el espacio para poder trabajar o desarrollar las tareas de trabajo colaborativo, cada uno cumpliendo unos roles, porque para eso se crearon unos roles, para que cada estudiante cumpla con su función, además de la tarea que tienen que resolver. Y de esa manera, pues todos van a trabajar sincronizados. Si no participa alguno, pues se divide la tarea de acuerdo a lo que haya que hacer y de lo que haga falta para que
el que tenga menos carga lo asuma, pero se puede trabajar. Si finalmente no entra nadie y solo trabajo yo, pues trabajo yo. Esa es la orientación que se le da al estudiante. Trabajo sola o trabajo con el compañero que ingresó, pero trabajamos en el foro, discutimos en el foro, subimos avances en el foro, porque esa debe ser la orientación y para eso se crea un foro. No para que trabajen en un WhatsApp, no para que trabajen en Teams. Esas discusiones, ¿por qué? Porque los que no lograron entrar a esa hora en que se reunieron se van a quedar sin la información que se discutió allí. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que se ayuden, que trabajen juntos, pero que sean apoyados y orientados a través de un espacio que es el foro y en donde se les va a hacer un seguimiento que es el foro. He dicho. Ok, mi Pati, muy interesante porque sí, hay muchos estudiantes que la verdad el foro no le damos tanta relevancia y tú lo recalcas y de una forma muy asertiva y muy razonable, o sea, y con mucha razón. Bueno, continuamos con el profesor Leonardo para que nos colabores con la segunda pregunta y nos compartes de qué curso eres docente. Bueno, sí, efectivamente, anteriormente era consejero académico y apoyábamos directamente el curso de cátedra. Actualmente estamos en consejería académica con la nueva visión que tiene la vicerrectoría y somos consejeros holísticos que apoyamos en todo el 100% en los estudiantes de nuestra universidad. La Sí. pregunta dice, ¿qué desafíos hemos observado en los estudiantes al momento de resolver conflictos durante las actividades? Es decir, yo he visto que el desafío que tuve que resolver y ayudar a los estudiantes es que vencieran el miedo, que manejaran de una manera adecuada las emociones que tienen cada uno de ellos. Me refiero a las emociones porque es lógico que la mayoría que ingresa a estudiar con la universidad no conoce la educación virtual y mucho menos va a conocer trabajos en equipos virtuales. Entonces, el primer desafío fue vencer esa actividad porque sabemos que algunos estudiantes manejan de manera adecuada las emociones, otros no. Y me refiero mucho a la parte rural que de pronto no la hemos tomado en cuenta últimamente. Vengo de una ruralidad donde adolecemos de manejo de la tecnología. Son personas que vienen del campo, que realmente para ingresar a estudiar a la universidad hubo que convencerlos, que hacerles muchas reuniones y apoyarlos demasiado. No tienen los medios tecnológicos y entrar a trabajar en lo que tiene que ver con la virtualidad y después decirle que tiene que hacer trabajos en grupo, cuando ellos están uno al otro, puede que a 3 o 4 kilómetros de distancia, porque son rurales. Entonces veo que cuando este desafío de poder hacerles entender a ellos el manejo adecuado de sus emociones, de que dejen de tener miedo cuando van a ingresar a trabajar en un computador y cómo trabajar de forma adecuada con 3 o 4 personas que están en su grupo, pero una no se puede conectar porque precisamente donde estuvo trabajando y a la hora que acordaron encontrarse, no hubo luz, no hubo energía en esa parte de la región. Las habilidades emocionales para mí son bien importantes para aquellos grupos de personas que no pueden llegar a laborar en grupo. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, adolecemos de mucho conocimiento en el manejo de las actividades grupales. Patricia decía que de pronto los docentes tenemos la falencia en no saber decirle al estudiante, pero ¿será que lo estamos haciendo de una manera adecuada para que nosotros como docentes no sepamos? ¿O será que algunos docentes no podemos entender el contexto donde se encuentra el estudiante? Ese contexto como tal es primordial para hacer que los estudiantes pues no tengan que romper desafíos cuando hacen trabajos grupales. Entendiendo que en el grupo pues hay estudiantes que son habilidosos, que se la rebuscan, pero hay otros que dicen, bueno, como yo no sé mucho, creo que de pronto a lo mejor me pueden tener un tiempo de aceptación para que entregue mi trabajo. Es por eso que hablaba en la anterior pregunta de que debemos entender al estudiante, de que debemos presentar nuestras tareas grupales, pero de una manera progresiva, porque un muchacho que no tiene conocimiento de la virtualidad
ponerlo a trabajar de esta manera y no aceptar de pronto que me diga, profe, yo quiero trabajar individual porque no me siento capaz de hacer un trabajo en grupo. Mis aportes grupales lo está viendo todo el mundo y me lo han dicho a mí. Me da pena a veces que los comentarios que yo haga no sean bien recibidos. El desafío, como usted lo dice en esta pregunta, es romper las emociones iniciales que tienen los estudiantes. Ok, profesor Leonardo, muchísimas gracias por tu intervención. Ahora vamos a escuchar a la profesora Sonia que estaba levantando la mano para que nos colabores con la segunda pregunta y nos colabores en de qué curso eres docente. Bueno, sí, señor. Bueno, mi nombre es Sonia Patricia Silva, yo soy licenciada en Filosofía, pertenezco al programa de Filosofía, actualmente estoy dando el curso de Lógica Formal, estoy trabajando también con Filosofía Política y con Lógica Formal en IMPEC. También soy directora del grupo del curso de Competencias Ciudadanas y soy tutora de Ética y Ciudadanía. Dentro de esa dinámica, pues tengo una variedad de grupos, si se dan cuenta, dentro de ese proceso, que nos permite también mirar con algunos en su especificidad. El trabajo individual genera otro tipo de procesos. Por ejemplo, en filosofía es un reto poder trabajar los procesos de trabajo colaborativo, porque dentro de esa dinámica cada uno genera esos propios procesos, esa es la minucia. En filosofía se maneja uno a uno cada uno de las situaciones diferentes, por ejemplo, la unidad sociohumanística. Y dentro de esa dinámica, el desafío es ese. El desafío es cómo generamos esos diálogos que en últimas también nos genera esa riqueza cultural que tenemos por podernos encontrar dentro de esas diferentes dinámicas, que es un valor agregado que tiene nuestra universidad, que podemos encontrarnos con estudiantes de todas las regiones. Eso tiene un valor significativo muy grande y que pocas veces lo interpretamos o le sabemos valorar. Dentro de esa dinámica, resalto como un desafío grande el contexto de la comunicación asertiva. O sea, el profe ahorita mencionaba toda la parte emocional que generan los estudiantes, ese confrontarme con el otro, ¿sí? Entonces muchas veces es mejor docente-estudiante que no estudiantes-estudiantes frente a esa dinámica del poder interpelarnos y exponernos en la palabra todos, ¿sí? Que es lo que pasa en los foros. Lo mismo tenemos los CIPAS, que también es un trabajo colaborativo, o sea, como también venimos dentro de estos espacios que ya son sincrónicos, que son presenciales, que nos permiten también generar otro tipo de diálogos, pero eso nos cuesta. Pero vuelvo y retomo lo que decían los otros compañeros, o sea, tenemos estudiantes de estudiantes que le meten la ficha que independientemente que si les toca irse a otro pueblo a conseguir el internet, en este tiempo de lluvia, yo tengo ahorita un estudiante de San Vicente del Caguán que viene, en serio, es un ejemplo para el resto. O sea, él va, se consigue la posibilidad de poderse conectar y se conecta a las actividades. Entonces uno dice también es voluntad y es interés de poder hacer las cosas. Entonces ese valor significativo es importante como desafío. O sea, cómo rompemos también esas barreras de la conexión, cómo rompemos también esas situaciones que es que me da pena, cómo podemos generar esos otros dinámicas. Y lo otro, les cuento un caso especial que me ocurrió, ya va a ser 2 años, pero lo tengo aquí presente. Un estudiante que tuvo unas dificultades muy serias con su grupo, y muy serias era porque no tenían la posibilidad de comunicarse, de ponerse de acuerdo para lograr el objetivo. Entonces, este personaje, sin mediar, y estábamos en competencias ciudadanas, y estábamos hablando de resolución de conflictos, entonces, en ese momento llegamos, ¿cómo es que no es posible poner la teoría en esa práctica de grupo? Yo les digo, es que el ejercicio colaborativo es lo que nos permite poner en práctica ese desarrollo de habilidades sociales, y más en ese curso, por ejemplo. Y el estudiante sencillamente lo que hizo fue que optó la fácil y fue y puso un derecho de petición para solicitar que pudiera trabajar con su grupo. Ay, yo decía, señor. Entonces yo decía, ¿cómo es que
escalamos ese tipo de instancias para poder llegar a ese diálogo, decirle, vengan, ¿será que podemos generar algún mecanismo de mediación para que podamos hacer el ejercicio y entregarlo como corresponde? O incluso lo que ustedes decían ahorita, que el estudiante se acerque a uno y le diga, profe, es que tengo dificultades de trabajar con el grupo, ¿me permite hacer tal cosa? O sea, lo solucionamos y lo mediamos, porque esa también es nuestra función. ¿Cómo hacemos que cada una de las particularidades de los estudiantes tengamos la posibilidad de acompañarlas? Y dentro de esa dinámica poderlas fusionar dentro de un ejercicio que le llamamos trabajo colaborativo. Entonces, este personaje lo que hizo fue poner un derecho de petición. O sea, nosotros sabemos qué implicaciones tiene eso y la fundamentación que toca poner para eso, para darle respuesta, decirle, tranquilo, entrégueme su trabajo individual. Entonces, fíjense cómo muchas veces no tenemos esa herramienta de comunicación ni con los pares, sino que generamos otro tipo de instancias que fácilmente se podrían solucionar dentro del diálogo, dentro de la solicitud, dentro del, mire, profe, generemos alguna estrategia, pero a muchos nos cuesta, ¿sí? Entonces, en esa dinámica como desafío es eso, o sea, comprender que estamos en un entorno académico y que no siempre las instancias, de hecho, pues son las que generan ese proceso de atención. Entonces yo decía, pues, ¿quién sabe este estudiante por cuántas situaciones ha pasado para que venga a tener que generar este tipo de instancia como solución de manejo, ¿sí? Entonces, eso, importante la comunicación. ¿Sí? Gracias. Gracias, mi profe Sonia, por tu intervención. Continuamos con el profesor Andrés. Nos compartes pues la Bueno, respuesta a la en efecto. pregunta y nos compartes en qué curso eres docente. Bueno, listo. Bueno, soy profe de Andrés Rivera, profesor de artes visuales, em, de los cursos video y postproducción digital de video. Esos son los cursos. Pues bueno, como comentaba anteriormente, es un programa pues que no sé si nos pasa igual que la maestra Sonia. En muchas ocasiones, por no decir en todas, los trabajos son netamente independientes. Pero sí me parece importante recalcar y me sumo a lo que dice el maestro Leonardo y lo que acaba de decir la maestra también Sonia, la empatía que hay que tener con el otro, con los otros. Una complejidad que yo veo pues evidente, ¿no? Es que no es solamente, es pensar en el otro, en todo, pues, digamos, en todo lo que le rodea, ¿no? Es complejo, pues uno como docente encontrar, digamos que que sean cursos ideales en los cuales todos trabajan, todos los grupos trabajan armoniosamente y en grupo, porque pues tenemos diferentes circunstancias a nivel pues país, a nivel, bueno, de conexión, de conectividad, de ingresar, de aprender, de entender cómo es la plataforma. Igual, de hecho, ahorita mismo nosotros estamos aislados por varios kilómetros bueno, no sé de pronto para ustedes, pero eh, hay ocasiones que es incluso complejo reunirse con un compañero o compañera para X o Y tarea. Bueno, yo pues tenía la disponibilidad y digamos poniéndonos como en el rol de estudiantes, si este fuera un curso y que esta fuera una tarea por hacer, me imagino que, bueno, ustedes son 3 estudiantes, se supone que eran 5, quién sabe de pronto, los otros 2 estudiantes del grupo, si pudieron participar en la actividad que ustedes están haciendo con esta revisión. Entonces me parece pues importante decir esto, puesto que son diferentes dinámicas las que tenemos nosotros, bien sea como estudiantes y bueno, y en el rol de profes, nosotros entendemos esas cosas tan complejas. Yo tengo estudiantes de China, por ejemplo, que es difícil la conectividad primero. A redes, ¿no? A redes muy específicas. Se dan unas horas muy específicas para que el estudiante ingrese, por ejemplo, a una plataforma como esta, como Teams. Les dan, no sé, 2 horas por día
y el resto, pues ellos tienen sus propias redes de comunicación y pues ya ve uno cómo se las arreglan ellos para entregar sus actividades, para sus trabajos en grupo y demás. Pues lo que digo, digamos, en trabajo colaborativo no hay tanto problema en los cursos que yo dirijo, pero sí hay problema, por ejemplo, cuando el estudiante tiene algún inconveniente, como lo decía yo, fue el año pasado, si no estoy mal, una estudiante de China que estaba en China y entonces digamos que para mí era, no sé, las 10 de la mañana, para ella eran como las 2 de la madrugada y era muy complejo, pues, digamos, su situación. Ella me decía, mire, es el único momento en el que me puedo conectar porque ya después me cierran todo y ya no, ya quedo incomunicada. Entonces, es como, pues digamos que sumando los dos comentarios de los maestros, de la maestra y el maestro, em, nosotros debemos tener como esa empatía, debemos buscar estrategias para manejar esos desafíos que como universidad virtual, pues uno de ellos es precisamente encontrarnos, eh, bien sea desde las redes, bueno, desde cualquier em, eh, instancia, desde cualquier lugar, que incluso es complejo, pues más allá de que esto virtual acerca, a veces también aleja mucho, nos aleja como personas. Ok, profe Andrés, muchas gracias por tu intervención. Continuamos con el profesor Oscar. Bueno, yo he detectado ahorita, leyendo detenidamente la pregunta, he detectado 5 cuestiones que creo que son desafiantes para los estudiantes al momento de entrar a interactuar con otros pares. No con el profe, porque el profe tiene una relación de poder más alta, sino con otros pares. Y que inclusive a veces podría pensar que entre nosotros los profesores también en las reuniones las tenemos. Entonces, el primer aspecto es el ego de tener la razón. Siempre quieren tener la razón. Es decir, ellos al momento de entrar a trabajar, ellos postulan sus ideas y piensan que son las mejores por encima de los demás, de las ideas de los demás, cuando hay una contrariedad. Eso lleva a un posicionamiento más de poder, de querer tener siempre la razón, y eso evita ver la situación como una construcción colectiva. Ahí ya se está empezando a romper el trabajo colectivo. El segundo aspecto tiene que ver con el nivel que tiene el estudiante respecto al tema. Es decir, cuando un estudiante ya ha visto un tema y tiene mayor conocimiento, claro, al escuchar al otro estudiante, entonces dice, este no sabe tanto. O, no, este hasta ahora está comenzando. Y no lo tiene en serio, no lo coge en serio. ¿Sí? Y dice, ay, no, pero es que no, o no hace las diapositivas tan bonitas como yo las hago, o mire eso tan mal hecho, ¿no? Y de pronto el otro chico no tiene el acceso a las diapositivas, hasta ahora está comenzando a tener contacto con, con las Canva, bueno, con las diferentes plataformas para hacer diapositivas. Entonces ahí ya empiezan a fluctuar, ¿no? Otras relaciones de poder, entonces ahí ya, ay, pero entonces yo lo hago de esta manera, yo lo hago, entonces ahí esa regulación entre, entre el que sabe y el que no sabe, empieza a tener ahí algunos limitantes que van directamente al producto final. Y eso tiene que ver con el siguiente punto, y es que no tienen o no se genera una cultura de la enseñanza en los estudiantes. Es decir, si yo sé más del tema, ¿por qué no me dedico a enseñarle a mis compañeros? En vez de decir, él no tiene el nivel, o él sabe menos, o le hace las diapositivas más feas, o no sabe escribir, o tiene más horrores de ortografía. Entonces no hay una cultura de enseñanza entre ellos, de empezarles a decir, enséñele a su compañero si no sabe, en vez de como crear un ego más alto en usted de que conoce más sobre el tema. Eso también va quebrando las relaciones de colaboración dentro del grupo. Otro aspecto importante que ya tiene que ver más con un nivel de responsabilidad y de compromiso. Es decir, cuando algún estudiante dice,
no es que se conectó a lo último, o él escribió en el foro ya 3 días después. Entonces dice, ah, no, es mejor, y ahí va el último punto, no tener solidaridad, sino que castigarlo. Es decir, no, usted no participó, usted no hizo, usted se presentó lo último, le va a decir al profesor, es mejor que usted lo haga. Entonces no hay una cultura de solidaridad, sino que hay más un castigo. Y ahí tiene que ver también con un trabajo colaborativo, ¿no? No se planifica antes, de pronto no se le dijo al compañero, venga, participe, o no tenían los contactos, ¿no? Eh, entonces son esos 5 puntos que yo veo que son los desafíos que se le presentan, poniéndome en la situación del estudiante, ¿no? Y también, como dijo Andrés, uno como profe también ha tenido que hacer trabajos colaborativos, ¿no? Entonces también ha estado en esa posición. Entonces, esos niveles de responsabilidad y compromiso también es un desafío manejarlos entre ellos, porque el que más hace tiene el nivel de poder, ¿no? El de entrar a mandar, el que lidera, el que construye el archivo, el que tiene como ahí el poder, ¿no? Y lo que les digo otra vez, no hay tanto de pronto en algunos grupos, no es todo, no generalizo, es a partir de la experiencia, en otros hay otras experiencias que sí se manifiestan, como les digo, son casos particulares, eh, que no hay solidaridad, sino una cultura del castigo. Esos son los 5 puntos que yo he visto que más desafían en el momento de entrar a trabajar colaborativamente. Gracias, profe, por tu aporte. Se me había olvidado que no te pregunté de qué curso eres docente. Yo soy profesor del programa de gestión deportiva. Actualmente soy director de 2 cursos. El primero es planeación y logística de eventos deportivos y el segundo es de gestión de calidad e indicadores sociales del deporte. Listo, profe, muchas gracias. Vamos a continuar con la tercera pregunta, compañera. Bueno, vamos a comenzar. Y comenzamos con la profesora Sonia, que tiene la mano levantada para si tenía alguna intervención. Y de una vez comenzar con la tercera pregunta, que es: ¿qué estrategias considera efectivas para incentivar la participación de los estudiantes en los foros de trabajo colaborativo? O sea, sí tiene que ver con, menos mal tiene que ver con lo que iba a comentar. Es No, pues que, no, es que hace parte de puedes esa misma concluir línea. e iniciar esta, profe. Pues es que dentro de ese ejercicio de los desafíos también una de las cosas que más me ha llamado la atención es la cultura con la que venimos de los trabajos en grupo. O sea, nosotros también, es que yo les digo a veces a mis estudiantes, no hemos roto esa brecha del colegio de donde hacemos un trabajo en grupo y entonces nos vamos a dividir el trabajo. Entonces usted coge un párrafo, yo cojo otro párrafo, usted coge el otro párrafo y así sustentamos y hacemos. Tal cual ocurre con nosotros. Entonces, dentro de esa dinámica, y lo uno con la tercera pregunta, que es, ¿qué estrategias efectivas considera para incentivar ese ejercicio? Yo he empezado a desarrollar con mis estudiantes el ejercicio de la socialización. ¿Y a qué voy con eso? Entonces, como tenemos el hábito y la costumbre de que por facilidad y practicidad tenemos el tema y nos dividimos el tema y usted hace el 1, el 2, el 3, y entonces desde ahí ¿qué pasa con la totalidad del conocimiento? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros quedamos con ese fragmento del pedacito que a mí me tocó, pero que resulta que si a la profe le pasó que se le dio por preguntar, yo pregunto a nivel general. Entonces, dentro de esa dinámica que he ido haciendo, especialmente en los CIPAS, es eso. Aleatoriamente, listo, Juanito. Juan, bueno, cuéntame qué hizo de tu grupo. Y ha pasado que dentro de esas dinámicas, el profe, sí es que yo hice solo la primera parte porque así no lo distribuimos. Y entonces en ese ejercicio uno dice, pero si estamos en una formación universitaria, ¿cómo es que estamos cayendo todavía en ese vicio de hagámosla fácil y práctica y nos dividimos y lo importante es entregar? Entonces, el trabajo colaborativo tiene una fundamentación significativa y es ese diálogo y ese aprendizaje entre todos. Lo que ustedes mencionan, pasa que dentro de esas dinámicas obviamente están los sesgos del conocimiento, donde yo sé más, yo argumento más, el otro no sabe. O sea, ¿cómo hacemos que ese ejercicio
de empatía y de resiliencia se dé dentro de los procesos de formación. O sea, nos cuesta, ¿sí? Y hay carreras donde cuesta muchísimo más y hay cursos donde se nota muchísimo más porque es saber quién argumenta, quién da, quién menciona más autores, quién se aprendió de memoria qué dijo fulanito, quién dijo sutanito. O sea, dentro de esa dinámica, lastimosamente nos hemos venido generando en esa brecha de donde yo sencillamente genero esa competencia, pero no en esa posibilidad de que generamos un ejercicio colaborativo, solidario, que también es una de nuestras misiones. Entonces, ¿qué hacemos con esas estrategias? Claro, y ahí es donde lo que decía la profe Patti, o sea, el docente es clave en ese ejercicio. O sea, el docente es el que dinamiza esa dinámica, bueno, esa valga la redundancia, ese proceso del foro. Entonces yo genero videos, yo genero el audio, pero también es todo lo que implica para el docente dinamizar un foro, porque es que nosotros no tenemos 1, 2, 3 foros, tenemos 45 foros, tenemos 3 cursos, tenemos que hacer seguimientos, tenemos que hacer evaluaciones, o sea, es todo lo que está a la par de eso. O sea, sería muy, muy interesante poder generar también esas estrategias que nos permitan acompañar, pero también tenemos que ser conscientes de las realidades que tiene nuestra universidad. Entonces, ¿qué implica el docente frente a todo este proceso de generar estrategias significativas cuando está acreditando cursos, cuando tiene que hacer un montonón de seguimientos, o sea, toda la parte administrativa extra que sabemos que tenemos? Entonces, claro, las estrategias están, ¿sí? Lo que pasa es que eso también se hace de un trabajo significativo entre docentes y estudiantes y que haya esa empatía. Yo digo, los estudiantes se gozan cuando les encanta el curso y cuando uno también los atrae, cuando uno dice, listo, vamos a hacer tal cosa y vamos a desarrollar tal. Puede que no sea generar un montonón. Con 2 estrategias que uno genere, le permiten evolucionar en todo el proceso. Entonces, pues es eso, pero sabemos que todos los cursos no tienen la misma dinámica, ¿sí? Sabemos también que hay cursos que a veces llegan y nos lo dan y como ya esté, nosotros debemos tener la creatividad suficiente para asumirlos y cuando tengamos la posibilidad, si somos directores, de poderlo arreglar, poderlo cuadrar, ahí es donde tenemos la posibilidad de transformar el proceso. Pero cuando no, pues el tutor sencillamente asume también lo que le presentan toda la plataforma y pues trata de hacerlo bonito en la mayoría de veces. Entonces también fíjense que está todo el proceso, pero también hay muchas otras condiciones que nos acompañan. Entonces era eso, familia. Gracias. Muchas gracias, profesora, por tu intervención. Continuamos con el profesor Leonardo para la tercera pregunta. Sí, bueno, tomando en cuenta qué estrategias, desde mi punto de vista, considero efectivas. Primero, yo pienso que intensificar el conocimiento de los roles de cada uno de los estudiantes al momento de participar en los trabajos colaborativos. Los roles nos van a ayudar a potenciar nuestras propias habilidades. Y si esas habilidades no las conocemos a fondo desde un principio y vamos a comenzar a trabajar en trabajos, en la realización de los trabajos grupales, pues no nos va a servir de nada. También tenemos que aceptar los roles. Los compañeros a veces dicen, oye, a mí me gusta este rol y si no me lo dan ese rol yo no participo. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento adecuado. Una de las estrategias que de pronto tal vez puse en práctica es el uso adecuado de la tecnología. Los estudiantes, no sé, yo me enfoco mucho en la tecnología porque a veces nos creemos que conocemos tantas cosas que no sabemos ni indicarles y guiar al estudiante qué tecnología, qué aplicación puede utilizar para que se potencialice su habilidad que tiene. Una de las estrategias también que pienso que se puede tomar en cuenta es incentivar positivamente, y creo que en parte lo está haciendo la universidad en la realización de los CIPAS porque damos puntos a los estudiantes que participan. Imagínense, dar puntos a un estudiante adicional por la sola participación o asistencia en una actividad grupal es positivo. Las personas a veces dicen, bueno, yo no participé en la primera actividad que fueron 25 puntos que perdí, pero si participo en el CIPA lo puedo recuperar y hasta sacar más puntaje. Entonces, es incentivar la participación.
Y no debemos olvidar la participación asertiva del docente, con los comentarios de forma oportuna y no dejarlos a veces a último momento, que en algunas oportunidades se han visto que algunos docentes de una u otra manera podemos llegar a cometer esta falta. Entonces pienso que tomar en cuenta y a manera de resumen, la participación asertiva del docente, la participación del estudiante, la potencialización e incentivarlos por su participación, podríamos llegar a tener un buen grupo de estudiantes que a futuro podrán participar de forma colaborativa en los trabajos y en los foros. Muchas gracias, profesor Leonardo, por tu intervención. Continuamos con la profesora Patricia para que nos colabores con la tercera pregunta. Gracias, mi Fabi. Definitivamente estoy muy de acuerdo con Sonia. Que los estudiantes se dividan los trabajos no garantiza el conocimiento absoluto de los temas, que es lo que buscamos. Y de pronto pensaría yo que los estudiantes tengan que trabajar todo el tema de manera individual para después trabajar en colectivo es lo ideal. Es incentivar también la participación, como lo indica Leonardo, y motivarlos dentro de los foros, contestándoles de manera oportuna y también argumentando nuestra posición frente a lo que ellos dicen. Es una forma de enseñarles a argumentar allí dentro de los foros a sus compañeros. Si yo como docente no lo hago de manera efectiva, y también pues buscando la manera de construir conocimiento con los estudiantes, porque pues se supone que los foros son espacios de construcción, pues el estudiante no ve el ejemplo y no lo dinamiza de la misma manera. Entonces yo pensaría que esta es una estrategia desde el ejemplo, eh, en donde permite que el estudiante comience a trabajar de la misma forma para poder comentar o trabajar con sus compañeros. Que el docente, además de ser el guía, el orientador, la persona que acompaña ese proceso, pues que dé el ejemplo de realizar esos comentarios y ese trabajo de interacción de manera asertiva con los estudiantes y de manera oportuna, evitando de pronto que en algún momento, si se da alguna de esos conflictos que mencionábamos anteriormente, logre minimizar y como apaciguar esos ánimos dentro del foro para que no siga aumentando la temperatura en el foro, porque si no se soluciona de manera oportuna, pues van a haber problemas mayores dentro de ese espacio, que es cuando llegan al punto de decir, de querer trabajar de manera individual. Y lo que tenemos que hacer nosotros como docentes es incentivar ese trabajo colaborativo, motivar a los estudiantes y encontrar o buscar la manera de apaciguar pues todos esos ánimos y que cada uno de los participantes libere pues todo ese conocimiento que de pronto puede tener allí y que teme, como decía Leonardo, es participar en los foros con sus argumentos por temor a ser juzgados. Entonces, ahí la intervención, la principal estrategia es la intervención oportuna del docente y pues trabajar esas emociones con los estudiantes de manera interna dentro de los foros de acuerdo a las situaciones que se presenten allí. Gracias, profesora Patricia, por tu intervención. Continuamos con el profesor Andrés y la tercera pregunta. Bueno, voy a hablar un poquito desde mi experiencia en el semillero. Digamos que ahí es la experiencia directa como que tengo como docente. Digamos que al principio, y bueno, de principio a fin ha sido muy retador, ha sido un proceso muy complejo, pero digamos que una de mis estrategias ha sido como
la continua motivación y comunicación. Creo que hay que resaltar lo que dice Sonia, Patricia y Leonardo, que digamos que es comunicarse, ¿sí? Constantemente, o sea, estar activo, ¿sí? Es como, bien sea pues yo manejo un grupo de Teams, entonces todo el tiempo les mando como convocatorias, les mando que se motiven y digamos que también resaltando un poco lo que dice el maestro Leonardo, pues digamos que no tan directo desde un curso, pero uno sí como que les da roles y les da importancia o les da, ¿cómo es que se dice? Protagonismo, les da protagonismo y, o sea, uno les delega alguna responsabilidad importante y entonces ellos, claro que se motivan y digamos, se encargan o sea, como esto no es un curso, no genera puntaje, no, digamos que si estando o no en el semillero no van a graduarse, digamos que es un trabajo adicional que por lo menos a mí me toca y es cómo establecer primero una buena comunicación con ellos, ¿no? Mantenerlos motivados todo el tiempo. Y es retador, lo que les digo, pues para mí un ejercicio positivo ha sido ese, el delegar de pronto responsabilidades, motivarlos todo el tiempo a que sean protagonistas de su propio camino, que bien se conoce, bien lo he dicho anteriormente, no es un curso, entonces, pues es un reto enorme todo el tiempo. Pues yo intento comunicarme, últimamente me comunico semanalmente con ellos, hablamos, les hago partícipe. Todas las decisiones que se toman siempre son, digamos que ellos tienen la autoridad de decir, no, no me parece. Entonces, en alguna decisión X, eso me parece que es importante darles también como, o sea, uno empaparse con ellos, estar al mismo nivel, mantenernos siempre como si no es como el rol del profe y los estudiantes abajo, como más o menos, eh, digamos, lo expresa, digamos, lo expresa Oscar con ese rol de egos, ¿no? Es realmente un trabajo en el cual son muchos cerebritos, digamos en el caso del semillero, muchas personas, muchas manos están participando en la elaboración del cortometraje que estamos realizando. Entonces, pues me parece importante eso, la comunicación, que es como lo primordial, mantenerse uno comunicado, preguntar, hablar, decirles, darles participación. Esta semana, por ejemplo, teníamos una convocatoria, bueno, presentarnos a una convocatoria financiada, y pues le di como el espacio a un estudiante pues que sí estaba interesado en participar y entonces es eso, mantenerlos motivados, em, digamos, para que logren como sus metas, sus objetivos dentro del semillero. Eso es. Muchas gracias, profesor Andrés, por tu intervención. Para cerrar esta pregunta, continuamos con el profesor Oscar. Bueno, como estrategias, la primera es entrar a proponer dentro de los foros actividades con relación a intereses de los estudiantes. Si al estudiante le interesa algún tipo de contenido, de texto, de tema, va a entrar a participar mucho más activamente. Y eso tiene que ver también con el enfoque pedagógico de la universidad, el modelo pedagógico nadista, con el constructivismo social, porque el constructivismo nos dice que hay que partir del estudiante, no del docente, sino del estudiante, y saber y reconocer qué es lo que le gusta a él, cuáles son los presaberes que tiene y cuáles son los intereses para de allí empezar a iniciar el proceso pedagógico respecto a un tema. Entonces, me parece importante entrar a tener esto en cuenta, el interés que tiene el estudiante sobre la carrera, sobre el tema, sobre su profesión. La segunda estrategia tiene que ver con el producto que sale
del foro. O sea, que no sea un producto que únicamente sea participar y un escrito y quede allí, sino que el producto pueda tal vez utilizarse fuera de la universidad. Eso les llama mucho la atención porque dice, ah, bueno, acá vamos a construir un proyecto sobre deporte social, un proyecto sobre campeonatos en las ruralidades. Y entonces ese producto que se construye allí en el foro lo puede utilizar en su contexto cercano. Entonces es un producto que no se queda dentro de la universidad, sino que lo puede utilizar por fuera de la universidad y eso los atrae, los atrapa y los incentiva a seguir participando. Lo otro que tiene que ver ya es con lo de las estrategias didácticas que nosotros proponemos, sobre todo en el diseño y la construcción de los cursos, cuando hay que hacer acreditación de cursos. Y es utilizar diseños, estrategias didácticas que puedan simular situaciones reales. Por ejemplo, la que tiene que ver con estrategias didácticas basadas en escenarios o estrategias basadas en proyectos. Eh, yo construí un curso, el de gestión de calidad de indicadores sociales del deporte, basado en escenarios. ¿Y qué es? Que ellos presentan una hoja de vida en la primera tarea, en el primer escenario, y ya son recibidos en una escuela que se llama Nueva Juventud, que es una escuela deportiva. A partir de que son recibidos en la escuela, entonces ellos empiezan a trabajar dentro de la escuela. Entonces ya no van a tener que, en el foro, no es entre estudiantes, sino ya entre gestores deportivos formados que están teniendo una labor eh, no pagada, pero supuestamente pagada porque pues es por escenarios, ¿no? Es como una obra de teatro. Y entonces ya ellos se meten en el cuento, ¿no? Ya les vendemos otra realidad y les decimos, no, ustedes ya son gestores deportivos, ustedes están trabajando entre profesionales. Aquí o en cualquier otra escuela o ente deportivo, usted va a tener que trabajar con sus pares. Ustedes son profesionales ya, ustedes tienen que comportarse. Entonces, ese tipo de estrategias didácticas sirven bastante para incentivar el trabajo colaborativo. Y por último, insertar el contexto, que tiene que ver otra vez con el modelo pedagógico, con lo crítico social. Es decir, tratar temas que a ellos les duela, problemáticas que tienen en su contexto para buscar una posible solución. Ahí también les entra a tocar porque ellos dicen, no, es que acá hay mucha violencia. Ah, bueno, por medio del deporte, ¿cómo soluciona esa violencia? Ah, no, es que hay mucha pobreza. Ah, bueno, mire cómo genera recursos por medio del deporte. Y ellos ahí empiezan, ya no lo ven como una simple tarea o para graduarse, sino que lo ven como un desafío para su comunidad y para que ellos vayan desarrollando microproyectos dentro de su contexto. Entonces también creo que eso va en la estructuración, acorde con el modelo pedagógico, y en la estructuración y rediseño de los cursos con relación a las mediaciones que se creen. Estas serían como las 4 estrategias que yo planteo. Muchas gracias, profesor Oscar, por tu intervención. Con esta intervención cerramos la tercera pregunta. Continuamos con la cuarta pregunta que nos la va a compartir la compañera. Buenas noches para todos. Bueno, como cuarta pregunta tenemos, ¿de qué manera podría fortalecer el acompañamiento docente para mejorar la adhesión de los estudiantes al trabajo colaborativo? Comenzamos con el profesor Leonardo. Profe, ¿de qué manera podrías fortalecer el acompañamiento del docente para mejorar la adhesión a los estudiantes al trabajo colaborativo? Hace tiempo uno trataba de decir, bueno, yo puedo fortalecerme colocándome en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Pero es una palabra que de pronto ya ha perdido mucha vigencia en relación a que colocarse en los zapatos de la otra persona no nos hace iguales a ellos, que la situación que ellos vivieron pueden ser totalmente diferentes a las que uno ha vivido. Los conocimientos y las situaciones que ellos han tenido en ese momento son totalmente diferentes a la otra persona. Creo que para fortalecer el acompañamiento del docente
junto con los estudiantes, es estar más cerca del estudiante, es llegar a entenderlos, es volvernos como amigos de ellos, estar al lado de ellos y no pensar de que como nosotros somos docentes, entonces no les vamos a asignar sino un espacio de X tiempo a tal tiempo, sino estar atentos. El trabajo y la comunicación sincrónica con ellos debe fortalecerse mucho más. Debemos entender los horarios de los estudiantes y nosotros como docentes estar muy atentos en esa parte. El estudiante cuando va a hacer alguna actividad tiene muchas preguntas, pero muchas. Ellos van a realizar algo y cuando comentan algo con el docente dice, uy, yo lo estaba entendiendo por este lado. Entonces, si no logramos que los estudiantes se comuniquen de forma asertiva y sincrónica con nosotros, ellos van a perder un poco el entusiasmo con que inicialmente comenzaron a ingresar a este sistema de educación que tiene la universidad. Y si es así, si logramos que con estas actividades propias y de comunicación directa, estoy seguro que los estudiantes pueden llegar a soltar un poco más y realizar sus actividades con una muy alta calidad. Gracias, profesor Leonardo. Continuamos con la profesora Sonia, que levantó la mano. Gracias, familia. Bueno, dentro de esa dinámica es también comprender que un trabajo colaborativo, cuando está diseñado metodológicamente en un curso, no es solo porque el profesor haya querido que se reúnan en grupo. Todo eso tiene una trazabilidad desde el diseño y eso obedece también a las redes curriculares, o sea, obedece a toda la trazabilidad que tenemos en la universidad. Entonces, ¿qué implica que eso llegue a un trabajo colaborativo con el estudiante? Que es cuando se supone que se da todo el quehacer de todo ese proceso y todo el andamiaje de la universidad para que llegue al estudiante. Entonces, ¿qué implica? Primero, que tengamos una comunicación clarísima. O sea, que en el diseño de los cursos sean tan claros que tanto el docente como el estudiante sepan qué van a desarrollar. Y puede pasar que a veces no encontramos ese ejercicio. Entonces, dentro de esa dinámica y dentro de esos diseños y dentro de todo lo que hacemos cada periodo, pasa que cuando yo tengo una intencionalidad de hacer un ejercicio de trabajo colaborativo, pues hago tantas cosas que pervierto ese ejercicio de que se reúnan y entonces le doy un montón de instrucciones a los estudiantes para que vayan y lo hagan. O sea, nosotros tenemos el sílabus y las guías de trabajo. Cuando yo tengo eso claro y cuando yo como docente tengo interiorizado ese ejercicio, yo me permito también darles esa claridad a mis estudiantes. Pero pasa dentro de la gran mayoría que muchas veces no comprenden o puede pasar que de pronto el estudiante no entró a una web, no vio el sílabus, o sea, no, en la nubelosa total, ¿por qué pasa? Y por más de que uno le haya generado un montón de dinámicas, el estudiante en el último momento, profe, ¿qué es lo que hay que hacer? Profe, ¿y entonces qué es lo que tengo que desarrollar? Teniendo toda esa línea, pasa. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y reitero el ejercicio de la empatía y de la cercanía que debemos generar con el proceso. O sea, nosotros podemos ser muy virtuales y muy distantes, pero sí tenemos que ser cercanos con nuestros estudiantes y con nuestra red de trabajo para saber que todo lo que estamos desarrollando tiene un sentido y eso tiene que llegar al estudiante. Entonces, ¿qué pasa con el estudiante que llega al último momento y le dice, profe, ¿y qué es lo que dice la guía? Y no, ay, pero léala por lo menos, señor. Entonces, dentro de esa línea es también, volvemos a lo mismo, que es la trazabilidad de las preguntas que ustedes han venido haciendo. O sea, obedecemos también a un contexto de enseñanza-aprendizaje, que también tenemos unas características determinadas con los territorios que acompañamos, porque no es lo mismo el estudiante de Boyacá, al estudiante que está en el Chocó, al que está en San Vicente del Caguán. O sea, nosotros tenemos una riqueza significativa en eso, pero eso también nos exige que tengamos las habilidades para poderlo acompañar. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos fortalecer? Pues también cuáles son las características del docente que trabaja en la UNAD. O sea, ahí también tenemos que mirar eso. O sea, el docente que está en la UNAD debe comprender esas otras dinámicas, pero aparte de eso también se debe confrontar con que nuestras dinámicas son virtuales y a distancias y a veces frustra el no poder conocer muchas cosas de nuestros estudiantes, no poderlos acompañar. Entonces, ¿qué implica eso? Que necesitamos acercarnos.
Sí, o sea, sí o sí necesitamos generar lo que dice la misma pregunta, fortalecer ese acompañamiento. Pero pasa también que hay estudiantes que quieren que a toda hora uno les esté preguntando, puse una I, le parece que está bien, puse una O, le parece que está mejor. O sea, que implica ese ejercicio también autónomo que podemos potenciar en nuestros estudiantes, pero que hace que ese trabajo sea significativo. O sea, yo no me puedo olvidar de que soy docente, por más de que tenga un montonón, un montonón de cosas en la plataforma, un campus, unas guías, o sea, que ya me den como todo trazado, no porque está mi parte humana. Y eso es lo que nos hace diferentes a todo el proceso de automatización que ahorita estamos confrontando. Entonces, ¿qué implica ese ejercicio de acompañamiento? Pues es que es el docente el que está en esa parte. Es el docente el que acompaña, el que es capaz de darse cuenta de la situación por la que está pasando cada uno de los estudiantes y asimismo generar las estrategias de acompañamiento. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el docente tutor es el que tiene todo el proceso para poder hacer ese acompañamiento. Situación que no lo hace, pues un curso automatizado, por ejemplo. Entonces, eso, familia. Gracias. Muchas gracias, profesora, por tu intervención. Continuamos con la profesora Patricia. Gracias, Fabián. Sonia ha dicho algo muy, muy razonable y muy cierto, y es que si el docente no tiene el conocimiento del curso, difícilmente podrá acompañarlo. Entonces, en ese sentido, es importante que los docentes sean capacitados, porque pues igual de todas maneras, en cada periodo, no en todos los periodos cambian las actividades de los cursos, pero sí ocasionalmente los están cambiando o ingresa un docente nuevo, pero si este docente no es capacitado de la mejor manera, con conocimiento de, pues, de todo lo que involucra el curso, pues obviamente no lo va a poder acompañar de la mejor manera. La empatía, primordial. Si no hay empatía con los estudiantes, pues difícilmente podremos acompañarlos en ese proceso. También la comunicación es muy importante. Mantener la comunicación con ellos es vital, porque si hay algo de lo que se quejan los estudiantes es precisamente de la falta de respuesta de muchos docentes. Entonces, es importante que esto es un conjunto de cosas, de situaciones y de estrategias que debemos implementar para poder lograr que los estudiantes sientan como esas ganas de trabajar con el otro, de, de hacer trabajo colaborativo y no de querer siempre trabajar de manera individual, porque pues dependiendo de lo que he dicho desde el comienzo, dependiendo de cómo oriente el docente ese acompañamiento hacia el estudiante y que encamine ese desarrollo de trabajo colaborativo, asimismo se va a tener la respuesta de los estudiantes. Entonces, Sonia habla acerca de la misma construcción del curso y cómo debe ir enfocada para que ellos puedan trabajar de manera colaborativa, pero sí depende mucho también del diseño de ese curso, pero también del acompañamiento, de la empatía y de la comunicación que tengan los docentes con sus estudiantes. Entonces, es un conjunto de cosas que entran allí a jugar para lograr que los estudiantes, además otra cosa que es muy importante y es cambiar ese chip que traemos desde la presencialidad de lo que es trabajo colaborativo. Cuando el estudiante ve trabajo colaborativo de manera virtual, se imagina una cantidad de cosas menos la manera real de cómo desarrollar ese trabajo colaborativo. Entonces, desde el comienzo irles cambiando ese chip, pero de irlos ¿cómo se dice? Enrolando en ese aspecto de cómo se hace de manera virtual, que es muy diferente a todo lo que vivió presencialmente con un trabajo colaborativo o un trabajo grupal. Entonces es también cambiarles ese chip de lo presencial y que se encaminen y que se aterricen dentro de donde están, dentro del medio en donde están, que es la virtualidad y los espacios que tienen adecuados para ese fin.
Y como les digo, el acompañamiento del docente debe ser permanente, debe ser continuo y oportuno. Muchas gracias, profesora, por tu intervención. Profesora Patricia, continuamos con el profesor Andrés. Bueno, digamos que enlazando mucho de lo que han dicho mis colegas, maestras y maestros, y bueno, con lo que hablé un poco en la respuesta anterior, claro que es importante esa comunicación, ese enlazarnos, digamos, directamente con los estudiantes. Ha habido casos y creo que yo he sido testigo, en donde los estudiantes no, digamos que no se sienten motivados o se desmotivan, digamos, uno lo ve, pues yo hago parte de cursos que son de tercer periodo hacia adelante, y uno es testigo de que, bueno, los estudiantes se van desmotivando a medida que van pasando los cursos, van participando menos em, en los foros y demás. Y digamos que yo entiendo y veo que eso es como en parte consecuencia del mismo rol nuestro de docente, el cual pues no creo que no le damos como ese valor necesario e importante a este tipo de trabajos colaborativos, bien sea si son para la entrega única o desde el foro. Entonces me parece, yo creo que también es importante de parte de uno como docente participar en este ejercicio de motivar, no solo motivar al estudiante, sino motivarnos a nosotros mismos para fortalecer este tipo de competencias de trabajo en equipo. Y no lo veo necesariamente que sea un error de la universidad o si es presencial o virtual. Yo creo que es una cuestión cultural que tenemos aquí en Colombia, a nivel Colombia, en nuestro país. No, carecemos un poco de nociones de trabajo en equipo, de nociones de colectivo, ¿no? Pensamos un poco desde el individuo, creo que eso es más bien por un tema de nuestra cultura occidental, que eso es, y bueno, y nuestro sistema económico también. Y considero que pues es una cosa que eh, para mí trasciende un poco el hecho de la universidad o del rol docente. También es un poco en parte de nuestra manera de ser como colombianos, ¿ya? Carecemos de ese tipo de acompañamiento, digamos, pensamos mucho en nosotros, en el individuo, y creo que nuestro rol como docente es aportar y ayudar al estudiante constantemente, comunicarnos con los estudiantes, y a veces carecemos de eso por diferentes motivos X. Y entonces yo creo que eh, el estudiante se desmotiva también por nuestro rol docente. Yo creo también que nos falta un poco, ¿sí? Eso es lo que quiero. Esa es como mi opinión. Muchas gracias, profesor Andrés, por tu intervención. Continuamos con el profesor Oscar para terminar esta pregunta. Bueno, se me ocurren varias ideas. Una, que el docente tiene que ser un provocador del tema, de la discusión. Entonces, entrar en los foros a provocar el debate, a provocar la reflexión, a provocar la participación. Y eso tiene que ver con el conocimiento que uno tenga sobre el tema. Y ahí va otro punto, y es el reconocer a los estudiantes. Nosotros reconocemos de pronto cómo ellos participan, cómo ellos aprenden, qué les interesa, qué les da miedo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Entonces ahí, a partir de ese reconocimiento del estudiante,
A nosotros yo sé que nos queda difícil por la cantidad de estudiantes, porque por medio de un foro no se puede hacer ese tipo de reconocimientos. Muchas veces uno, o me pasa a mí, que ve y es ChatGPT, la participación de ellos. Entonces uno dice, ¿será que sí escriben o no escriben? La universidad han tenido que tener Turnitin porque hay plagio. Entonces uno dice, ¿será que ellos lo escribieron o no lo escribieron? Las entradas malignas. Entonces también la universidad tuvo que mirar si es que estaban mandando a hacer cosas o no estaban mandando a hacer trabajos, si se conectaban de la misma zona o no se conectaban de la misma zona, precisamente por eso. Entonces uno en el foro no sabe si esa persona realmente lo escribió y nadie lo puede asegurar o sí. Entonces es difícil entrar a reconocer a los estudiantes, pero sí sería un trabajo de uno para entrarlos a provocar. Y eso sería una forma de adicionarlos al trabajo colaborativo. Entrar ahí, lo que hizo la profe Patti, entrar a confluir, a interactuar y a motivar y a provocar a que ellos participen más. Entonces, eso sería bacano. Acá pensándolo así muy jugosamente, ¿no? Cuando, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver batallas de rap o algo que uno empiezan a rapear y el que está moderando empieza, oh, no sé qué, uy, y el otro llega y le responde, ¿no? Y entonces entra a provocar, pero de una manera mucho más académica y reflexiva. Entonces me parece que va por ahí y tiene que ver también con ese tipo de reconocimiento del estudiante, que de pronto uno sí puede hacerlo en un encuentro sincrónico más, de ver a esa persona, de sentirlo, de reconocerlo corporalmente. Pues yo hablo mucho de eso porque mi campo es corporal. Mi campo es de danza, mi campo es de educación física, mi campo es de deporte y es más corporal. Otra cuestión es tener el conocimiento sobre el tema. Si uno no tiene conocimiento sobre el tema, pues difícilmente puede entrar a hablar, a discutir. Los comentarios serán mucho más en el foro, más de forma que de fondo, ¿no? Y no puede llegar a ese nivel de provocación. Algo súper importante y es el compromiso del docente con el trabajo colaborativo. Si realmente nosotros tenemos ese compromiso, ya sea porque uno le da la importancia como tal o porque uno tiene el tiempo como tal, porque muchas veces las tareas administrativas a algunos docentes no les alcanza el tiempo para entrar a retroalimentar como se debe. ¿M? Porque hay algunas otras tareas administrativas que también lo ocupan a uno. ¿M? Entonces, ese tipo de compromiso que a veces es porque uno no tiene ese compromiso, como a veces es porque no tiene el tiempo necesario, pero sí tiene el compromiso. Entonces, ese es un aspecto importante al cargar las horas, al cargar los trabajos ahí, desde las escuelas o bueno, desde las diferentes dependencias y desde la formación propia del docente. ¿M? Si le da más prioridad al producto o a la metodología del producto, que en este caso sería pues el trabajo colaborativo por el cual fue creado ese producto. Entonces esos serían como los aspectos que yo resalto para poder entrar a mejorar esa adición de los estudiantes al trabajo colaborativo. Muchas gracias, profesor, por tu intervención. Y mi compañera va a leerle la última pregunta de la actividad. Bueno, tenemos la quinta y última pregunta, que es un tema pues bastante interesante el que estamos escuchando de parte de los profesores. Qué bueno que hiciéramos esta reflexión con los estudiantes, porque yo creo que hay muchas preguntas, muchas interrogantes que podrían despejárseles a todos como estudiantes. Bueno, la quinta pregunta dice, ¿qué acciones sugiere para abordar los conflictos de manera pacífica y promover un ambiente de respeto y compromiso entre los equipos de trabajo colaborativo? Profesor Leonardo, lo escuchamos. Pues tenía el profe Fabián el micrófono apagado, pero bueno, yo creo que una de las acciones principales es el diálogo. Si nosotros no llegamos a concertar acciones antes de, por medio del diálogo, no vamos a llegar a ningún Pereira, como decimos aquí en Bogotá.
Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no nos entendemos, no sabemos los roles que cada uno de los integrantes del equipo puede llegar a asumir para poder desarrollar una actividad positiva, y no nos permitimos al diálogo, bien sea sincrónico o asincrónico, va a ser un poco difícil el poder abandonar los conflictos. Bien sea que los conflictos de una o de otra manera deben estar presentes en todo momento de la vida del ser humano. Una palabra mal dicha, una palabra mal entendida puede llegar a generar conflictos. Y cuando trabajamos en grupos hay que entender que alguien quiere ser el mejor, pero el que es peor no quiere ser el peor. Entonces, si no ponemos los puntos sobre las IES al momento de realizar la actividad para que por medio de la comunicación asertiva demos una guía directa y clara y concisa para realizar la actividad donde todos y cada uno de los participantes tomen un rol, no vamos a poder realizarla. Y de esta manera se va a llegar a respetar, se va a comenzar a decir que ese se cree más que yo, que como él vive en la ciudad y el papá tiene plata, entonces va a querer imponer sus ideas. Y repito y recalco ya para terminar, la comunicación es la fuente primordial para que no existan conflictos en los grupos de actividades. Perfecto, muchas gracias, profesor. Continuamos con la profesora Patricia. Gracias, Tai. Pues yo creo que todo que se dé desde el respeto y el buen diálogo funciona. Tratar de manejar las emociones lo mejor posible y de esa misma manera orientar a los estudiantes para que, y es que desde un inicio, desde antes de que se den esas situaciones de conflicto, es importante orientarlos hacia la respuesta o el comentario con respeto, a criticar, a no hacer críticas como desde el punto de vista de criticar al compañero, sino de criticar, de hacer la crítica constructiva hacia lo que se escribe y no hacia la persona. Entonces, siempre enfocar desde ese aspecto la participación en los foros de trabajo colaborativo o en los equipos de trabajo colaborativo para que partiendo del respeto se pueda trabajar de manera fluida y se respire un ambiente tranquilo y pues no llegar hasta ese punto de conflicto. Ya cuando se da, pues mantener las emociones apaciguadas y tratar pues de llevar de la mejor manera, viendo y de manera objetiva, viendo los dos puntos de vista de los estudiantes y orientándolos en ese sentido a llegar a un acuerdo, pues manteniendo, como les digo, la objetividad para que pues no se vea recargada la posición frente a los estudiantes hacia una u otra persona, porque pues es importante que haya como ese equilibrio y los estudiantes sientan que pues se está mirando la situación desde, desde una forma en donde los estudiantes puedan visualizar al otro eh, buscando una solución posible para ese conflicto de pronto que se haya generado. Ser ecuánime y asertivo en lo que se diga, pues porque, pues dependiendo, hay veces se hieren susceptibilidades sin querer, entonces es muy importante tener en cuenta lo que se va a decir para poder entrar a mediar en esos conflictos que de pronto surgen en los equipos de colaborativos, de trabajo colaborativo. Entonces es muy importante ser ecuánime, respetuoso y
pensar primero qué se va a decir y ser muy objetivo. Muchas gracias, profesora Patricia, por tu intervención. Continuamos con la profesora Sonia. Bueno, sí, señor. Dentro de esa dinámica hay varias cosas que a veces desconocemos y lo digo directamente, por ejemplo, por competencia ciudadana. Dentro de esta dinámica, cuando nosotros hablamos de los mecanismos, normalmente siempre llegamos a esas instancias que es lo que nos convoca, ¿no? Pero también hay otra instancia que se llama los mecanismos alternativos de solución del conflicto que están a nivel legal. Dentro de esa dinámica muchas veces desconocemos esas instancias, que es primero eso, todo lo que ustedes han mencionado, eso está dentro de la norma, y dentro de esa dinámica el ejercicio de conciliación. O sea, primero es identificar el conflicto, o sea, qué lo está generando y cuáles son los actores del conflicto. Entonces puede pasar que dentro de 2 estudiantes no se hayan podido poner de acuerdo para lograr el desarrollo del trabajo. Entonces, pues lo primero que tengo que hacer es reconocer cuál es la situación del conflicto para mirar qué herramientas tengo de solucionarlo, ¿cierto? Pero pasa en algunas ocasiones que por más de que yo vea el conflicto, no tengo la capacidad de reconocer cómo manejarlo. Entonces, voy y lo soluciono con los otros estudiantes. Estoy haciendo un ejemplo así muy, muy general. Pero es también el cómo yo necesito identificar de que si yo tuve una situación con Andrés, no puedo irlo a solucionar con la profe Patti. Yo tengo que ir a hablar primero con Andrés. Pero muchas veces pasa que generamos todas esas arandelas y no concretamos o no tenemos la posibilidad de reconocer de que si yo tuve una situación con Andrés, pues ¿con quién tengo que ir a solucionarla? Con él directamente. Entonces, si se presentó una situación entre 2 estudiantes, yo tengo que generar el ambiente para que dentro de esas dinámicas ellos puedan solucionar la situación. Pero pasa que en algunas ocasiones llego y confronto a todo el grupo. En algún momento decían, es como si nos dan a misa a todos y por uno nos regañaron a todos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos concretar muy bien ese ejercicio. O sea, yo debo tener la capacidad de reconocer que, por ejemplo, yo le digo a los estudiantes de psicología, y más cuando vamos a atender pues, situaciones de conflictos familiares, yo necesito aprender a mirar y a reconocer cuáles son los actores. Si yo no tengo en cuenta cuáles son los actores, pues no voy a poder mirar cuáles son esas fichas que tengo que mover para poderlo solucionar siendo un agente externo. Entonces, dentro de esa dinámica, sí, todo lo que ustedes han mencionado, o sea, toda la fundamentación de valores y el reconocimiento de la humanidad del otro tienen que estar presentes en ese ejercicio. ¿Sí? Pasa que muchas veces la emocionalidad, el cansancio, los agotes, o sea, todo lo que nos acompaña pueda generar en una situación de conflicto muy, muy seria. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no es el que responde y el que siempre tenemos la solución. No, muchas veces, y hay situaciones en las que en ese momento no se puede solucionar. Necesitamos pensarlo. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de razonamiento y de pensar en qué es lo que está pasando, tengo la posibilidad de generar esas herramientas. Y dentro de esa dinámica de generar las posibilidades de mejora. Yo les preguntaba en algún momento a mis estudiantes, bueno, pero pensemos porque siempre tendemos a conflictos, o sea, todo queremos solucionarlo. Hay cosas que de pronto a veces no necesitamos tanto solucionarlo. No solamente tengo que solucionarlo, pero sí puedo entrar a gestionar para que otros que tengan ese otro tipo de vínculo puedan generar ese apoyo para solucionarlo. Entonces, cuando se presenta eso, por ejemplo, con mi estudiante del derecho de petición, oh, no, fue una cosa interesante, además él estaba en otro país, tenía una condición en ese otro país y por eso él pretendía que todo el mundo tenía que tratarlo así. Entonces, y había generado, todos los estudiantes me decían, profe, qué difícil trabajar con ese señor. O sea, muy complejo. Y yo les decía, no, pues me imagino, si a mí me pasó un derecho de petición para que ustedes pudieran trabajar, me imagino cómo era con ustedes. Entonces, ¿qué implica también esas otras dinámicas de relación? ¿Sí? Entonces, yo necesito sentarme con el otro y decirle, venga, pero ¿cuál es la situación que le genera tanto conflicto en su grupo y en su relación? Entonces él me contaba que había pasado por conflicto armado, yo le decía, ¿qué culpa tiene el resto? Sí, entonces cuando yo necesito que el otro confronte de dónde viene su conflicto,
porque muchas veces también es eso, o sea, muchas veces no es el conflicto con el otro. Yo también necesito aprender a reconocer que puede que yo tenga un conflicto interno y no lo haya reconocido y esté haciendo el reflejo con el otro. Entonces yo tengo que ir a pelear con Fabián porque es que resulta que yo no sé bailar. Entonces fui y peleé con Fabián porque Fabián baila bonito. O sea, ¿qué implica también que yo no haga ese ejercicio de reconocimiento? Y pasa. Entonces, ¿qué implica? Primero yo me reconozco dentro de mi proceso de qué me está pasando. Desde ahí ya miro cómo es mi relación con los otros y pues genero ese otro tipo de relación y de mirar cómo lo soluciono. Entonces, ahí vamos. Gracias, familia. Gracias, mi profe Sonia, por tu intervención. Seguimos con el profesor Andrés, por favor. Listo. Bueno, yo quería decir algo y es que, bueno, este tipo de preguntas a veces son retóricas, ¿no? Creo que todos hemos dicho cosas similares, parecidas, ¿no? El diálogo, digamos, acuerdos y demás, ¿cierto? Digamos que también es importante, pues digamos que sumo una cosita más porque claro que todas las intervenciones de mis compañeras y de las maestras y maestros son de verdad importantes. Yo pondría también un elemento clave y es la negociación. Tenemos que negociar, tenemos que ceder cosas, ¿no? Eh, y exigir otras, ¿no? Sí, de derechos y deberes. Entonces, me parece que es importante tener también un espíritu de negociador, ¿no? Sí, hay momentos en los que, bueno, promover, digamos, escenarios, espacios en los cuales podamos reunirnos y entablar discusiones, ¿sí? De qué cosas no estamos de acuerdo del curso, cosas que de pronto el estudiante no concuerda, no tiene, digamos, no, sí, no tiene como interés en resolver con sus compañeros o de pronto también con el tutor o tutora. Entonces sí hay que llegar a acuerdos. Sí, también hablando un poco en lo personal, yo entré en un momento difícil a un curso que manejaba estudiantes de artes y estudiantes de ingeniería. Y digamos que era un curso que tenía una crisis profunda, siempre mandaban PQRs a los dos liderazgos de los dos programas de ingeniería multimedia y de artes. Entonces era un poco complejo entrar ahí uno de buenas a primeras, primero porque no sabía nada del curso y fue lo primero que mi jefe, el líder del programa, me dijo, es un curso que va, pues, o sea, prepárese que le van a dar duro los estudiantes. Entonces uno tiene que tener también ese espíritu pues de negociar. Ahí qué fue, pues pasó, en efecto, los estudiantes empezaron PQRs y empezaron a decir, no entiendo esto, este curso va mal, no está bien, no era lo que nos imaginábamos. Y entonces uno tiene que, primero, pues sí, reconocer el problema, revisarlo, hablar, dialogar. Si uno es mediador o si uno es la parte involucrada, pues tiene uno que empezar a negociar y ceder cosas. Eso es importante, ¿no? El ego es bueno tener un ego, tener autoestima y amar y respetarse a sí mismo con sus derechos, pero también tenemos deberes y hay cosas que en todo tipo de conflicto hay que negociar, siempre tenemos que ceder cosas, ¿no? Entonces me parece importante pues todo lo que han dicho mis compañeros y compañeras, pero un elemento fundamental es ese, el negociar. Negociar caminos posibles, cosas que se pueden mejorar, cosas que uno debe dejar de hacer o cosas que la otra persona puede errar y pues reconocerlas. Ahora, hay personas que no, para ellos no es suficiente, entonces es un manejo diferente porque a veces el diálogo y la negociación no son suficientes. Por eso digo que esto es muy retórico a veces y todos decimos como lo mismo, sí, hay que dialogar, el diálogo, pero hay veces que no es suficiente. Hay gente que no está de acuerdo o gente pues que ya no le interesa. Y bueno,
reconocer también, estar alerta con ese tipo de casos, saberlos manejar, así como lo dice la maestra Sonia. Hay personas que no, de pronto no están, no se dejan, ¿sí? No se aíslan, no reconocen algunas cosas que están están presentes ahí, no se reconocen y bueno, hay muchos casos también en el programa de artes visuales pasa mucho. Personas que bueno, que exigen y exigen, pero no ceden nada y bueno, y uno por más de que se reúna, que vaya a negociar, es un poco complejo. Entonces, hay momentos en los que uno tiene que, pues sí, aterrizar las cosas y decir, bueno, no es así, ya, por más PQRs, y bueno, y se van a venir muchos PQRs a futuro, si es el caso, con personas que tienen como esa terquedad, pero pues uno también tiene que sí, negociar, y eso es parte del negocio. Uno dice, bueno, yo cedo algo, pero usted también tiene que comprometerse. Ese es un punto importante. Listo, profe. Muchas gracias por tu intervención y por compartirnos tu experiencia frente a esas PQRs que tuviste ahí y cómo tuviste que enfrentar esas situaciones. Eh, por último, con el profesor Oscar terminamos esta pregunta. No, esta es una pregunta que a mí no me deja dormir. Realmente la he pensado muchas veces porque yo vivo en un contexto, yo trabajo también en un colegio y ustedes se imaginan los conflictos que hay. O sea, en todo momento, en los colegios distritales hay un conflicto por cualquier cosa. Vivimos en un país de conflictos armados, de intolerancia, en la cual hace poquito, ayer, antier, un taxista murió por intolerancia, por querer romper unos vidrios a un zip y llegó el otro zip y lo atropelló. Entonces, es un problema que desborda la universidad, ¿no? Y que ya culturalmente, por nuestra idiosincrasia, por nuestras clases sociales, por nuestra forma de ver la vida, muchos estudiantes, muchas familias tienen esa cultura de resolver los conflictos no de manera pacífica, sino de manera violenta y al que más se pare y al que mande y al más parado, digámoslo de esa forma. Entonces yo me lo hago constantemente esa pregunta, ¿cómo hacer para que los chicos y chicas cambien esa posición de grosería, de reto, de pararse, de no dejarse? ¿Cómo hacerlo? Y es una formación actitudinal, es una formación emocional, que yo digo, en tanto en la escuela o en la educación formal, no formal, informal, se llega a trabajar eso, se les entra. Dicen que en Finlandia y en algunos países lo primero que trabajan son las emociones y los comportamientos, y sobre todo ese es el eje central de la educación. Entonces, de pronto, si nosotros trabajamos desde los cursos ese aspecto ahí, como por algunas estrategias, algunos encuentros, no dejárselo únicamente a la vida académica, sino que dentro de los cursos también nosotros tengamos algún tipo de acuerdos o de, por ejemplo, a mí me parece bonito el del círculo de la palabra, ¿no? Entrar siempre a hablar del círculo de la palabra en momento de algún trabajo colaborativo. Ahí sí, para los que no tengan o no lo han hecho, ahí envío pues el flyer por el chat, en el cual pues decimos o se dice, hay unas normas, unas reglas en las cuales uno debe cumplir, ¿no? Entonces que todos somos iguales, todos somos visibles, no hay privilegios, todos nos respetamos, todos somos profundos, todos nos aceptamos, todos nos cuidamos. Y hay muchos pedagogos que hablan de la pedagogía del cuidado, ¿no? Y esa pedagogía del cuidado puede ser una acción muy efectiva para entrar a abordar esos conflictos. ¿Cómo nos cuidamos nosotros en un conflicto? ¿Qué tal si el del SID cuida al del taxi o el del taxi cuida al del SID? ¿Mm?
Si el estudiante que sabe más cuida al que no sabe más. Entonces, ese tipo de pedagogía puede ser una estrategia para entrar abordando en los cursos. El círculo de la palabra al momento de iniciar el trabajo colaborativo puede ser otro tipo de estrategia. Darle prioridad en algunos casos a la convivencia, al enseñar conductas, más que a enseñar temas disciplinares. El saber, ¿no? Y más entrar a pensarse en el saber hacer, cómo actuar en caso de. Entonces, me parece que de pronto por el lado de la pedagogía del cuidado, de la pedagogía de valores, ahí hay varias estrategias que pueden dar éxito hacia esa pregunta que ustedes hablan, a esas acciones que ustedes quieren recolectar con esa pregunta. Muchas gracias por tu intervención, profe. Entonces, para hacer el cierre, pues yo les quiero, pues yo creo que los tres, de mi parte, les agradecemos pues por su valiosa información. Digamos que en mi caso, sí, ya terminando pues la carrera, estamos en noveno semestre. eh, mm, si uno iniciara a estudiar y entendiera la importancia de lo que decía la profesora Patricia del uso del foro en vez del WhatsApp o en vez del Teams, porque eso permite que el tutor vea pues la participación uno y dos, ese foro lo diéramos como el uso adecuado, como lo dice la profe Patti, sería más productivo, o sea, más acertado el uso. Entonces sería muy bueno, pienso yo. Y este ejercicio nos ha enseñado mucho a nosotros, pues que nos colocaron ese tema, a ser de pronto un poco empáticos, a entender de pronto lo que decía el profesor Leonardo, que el tema de algunos estudiantes que viven en unas situaciones donde no tienen acceso al Internet y la gente de pronto a veces no piensa en eso, sino de una vez lo ataca. Entonces, toda esa clase de cosas. Y pues la verdad les queremos agradecer pues por este tiempo, pues yo sé que ustedes mantienen pues súper ocupados con tantos estudiantes que tienen y la verdad para mí es enriquecedor porque yo los conozco en otros escenarios y verlos en este campo y que nos apoyen de esta forma, yo de verdad quedo muy agradecido con ustedes profesores. No sé si de pronto alguno de mis compañeros quiere decir algo, pero es una actividad muy hermosa. Igual, pues, esta investigación ha hecho cosas muy bonitas para nosotros. No, Sí. solamente me queda agradecerles a todos los profesores. Y sí, como les comentaba antes, hay muchas problemáticas. Yo creo que el tema del trabajo colaborativo sería como una materia para poder entender, porque cuando llegamos a estudiar virtual, yo creo que la mayoría somos personas adultas que tuvimos una formación presencial, nos estrellamos totalmente hasta el llegar a pensar en no seguir, en no continuar, en retirarse. Surgen problemas emocionales que nos quieren hacer desertar de nuestras carreras. Entonces, para nosotros es muy importante esta investigación que estamos haciendo y su participación. De antemano, muchas gracias a todos. A Buenas ustedes, noches, chicos, por por mi parte contarnos. igual. Muchísimas gracias. Perdónales, dale. No, pues agradecerles la colaboración en este trabajo, explicarles que esto hace parte de un semillero en el que estamos. Nosotros estamos ya en nuestra práctica profesional y es nuestro proyecto de grado prácticamente. Entonces, realmente gracias por la colaboración que nos están brindando esta noche. Yo también les quiero Bueno, agradecerles y a así, ustedes pues, por habernos entonces, tenido en su cuenta. Sigue, profe. También quiero agradecerles a ustedes en nombre de Andrés, de Patricia, de la profesora. Es muy enriquecedor y nos agrada mucho poder apoyarles para su proyecto de grado, digámoslo así. Muchas gracias. No, su merced, muchas gracias, profesor. Entonces, nada, feliz noche, feliz semana, feliz fin de semana. Que pasen una Gracias, feliz noche. Fabián. Gracias por la invitación, además porque el tema es muy interesante y deberíamos discutirlo con más frecuencia entre nosotros.
para mejorar Sí, todos señor. estos aspectos. Porque sí Además, es importante y lo que dice Sandra es muy cierto. Trabajo colaborativo ha hecho desertar a más de un estudiante en la universidad, y lo digo desde la cátedra, desde que empiezan a desertar porque tienen que hacer trabajo colaborativo, precisamente porque no entienden estas dinámicas. Entonces sí es importante trabajar sobre ello y me parece muy interesante que ustedes estén haciendo un proyecto de grado relacionando todos estos temas que implican la retención y la permanencia de los estudiantes. Es un factor que influye mucho en esto de la retención y la permanencia. Entonces los felicito por, por trabajar en esto y ojalá y nos den a conocer esos resultados que obtienen ustedes de este trabajo. ujú. Yo también quiero resaltar el ejercicio de convocarnos para estos diálogos porque pocas veces lo hacemos. Sí, entonces nosotros sabemos que nosotros como docentes desplegamos un montón de elementos a nuestros estudiantes, que hablamos con nuestras redes, pero aunque no lo crean, cada uno está metido en su carreta y evolucionamos en cada una de las cosas, pero pocas veces sabemos qué está haciendo el otro. Entonces, qué bonito el podernos encontrar, porque eso también implica qué trabajo colaborativo estamos haciendo nosotros, porque sabemos que siempre estamos corriendo, 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 y eso también implica el visualizarnos desde otras dinámicas, otros diálogos que nos permitan también esos procesos de formación y de sensibilización, y que eso también nos permite aprender del otro. De pronto, la técnica que está manejando la profe Patti, yo no la sabía, entonces yo, uy, qué berraquera, ya empiezo a mirarla desde mis grupos, o sea, que implica también esos otros diálogos entre nosotros. Y sí, agradecida por la invitación. Sí, o sea, todos sabemos que hoy, y más hoy, yo le decía a Fabi, pero ¿por qué hoy viernes? Y dentro de esa dinámica, pues sabemos todo lo que nos acompaña, pero también qué bonita la convocatoria, porque es que pues son ustedes los que nos convocan. Y en ese ejercicio, pues qué bonito también que nos hayan tenido en cuenta para estos diálogos. Sí, entonces muchísimas gracias. Y sí, apoyo la moción de la profe Patti. Esperamos que también nos convoquen para que nos cuenten cómo les fue en ese proceso, porque también es esos resultados que van haciendo parte de nuestra universidad y que son importantes también empezar a reconocer cuáles son los hallazgos y los resultados frente a eso. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias y para todos también un excelente fin de semana y una excelente noche. Que descansemos bonito. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, mi profe. gracias. Bueno, Bueno, chao. familia, Feliz feliz noche. noche. Que descansen. Gracias. Chao. Feliz Gracias. noche. Feliz Chao. noche, Chao, feliz fin de chao. semana. Chao. Bueno, chao. 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 Listo. Listo, ¿De dónde paro la compañeros. grabación? Sí, para la Estuvo. grabación. No, pues igualmente yo ya transcribí Detener todo lo que grabación. ellos Listo. dijeron puntualmente a las preguntas. Ya tengo el Word, pues